Hola amigos, soy Antonio José López Serrano. Soy profesor de secundaria desde hace 23 años y creo que hay unos cuantos consejos que puedo dar. Esta es la sección que voy a llamar así, el arte de educar, y está dirigida preferentemente a profesores que empiezan, aunque seguro que ayudará a muchos pedagogos y a muchas personas que se dedican a esto, al arte de educar y de enseñar a otros. La experiencia es un grado y el oficio de profesor tiene algo también de oficio, no es solo una vocación. Se aprende a dar clase, se aprende a mantener el ritmo y el trabajo en el aula, se aprende y se gana en autoridad con el tiempo y con la experiencia. Pero hay algunas cuestiones básicas que sí que podemos hablar. Así que iniciamos hoy el arte de educar. Hoy en nuestro primer apartado lo que queremos hablar es del clima del ambiente de la clase. El clima y el ambiente de la clase lo crea el profesor, no lo crean los alumnos. Si los alumnos son los que están llevando el clima de la clase, es que te están arrastrando, no estás tomando las riendas del grupo. Por tanto, es muy importante que te hagas con las riendas de ese grupo. La única forma de hacerlo es mediante la autoridad, a veces es así, pero en principio esa autoridad es dada y es otorgada por los alumnos. El primer día de clase los alumnos te han otorgado autoridad. Están en silencio, te están mirando, están esperando que actúes, están esperando que digas, que hagas. Ahí es cuando tienes que poner los principios básicos de funcionamiento del aula. ¿Que no los pones el primer día? No pasa nada, los puedes poner el segundo, el tercero, el cuarto, pero no puedes poner estos principios o no puedes intentar reconducir la situación de un aula cuando estamos en marzo o en febrero, porque el curso ya se ha pasado. Por tanto, tenemos que tomar las riendas del grupo cuanto antes, poniendo las bases de cómo debe ser el funcionamiento del aula. ¿Cuál ha de ser la clave? La clave del profesor debe ser indicar que la clase ha de ser para trabajo. Es decir, estamos aquí para trabajar, no para hacer amigos. Está el recreo para hacer amigos, hay otros momentos para divertirse, hay momentos para tal. Pero en clases está para trabajar y para aprender. Y aprender es una labor que puede ser muy satisfactoria. Esto hay que transmitirlo también. Los profesores muchas veces no transmitimos el gusto por el aprendizaje, sino que nos gustamos de nosotros mismos contando lo mucho que sabemos. Y esta no es la forma más adecuada. Yo creo que la forma más adecuada es invitarles a los alumnos permanentemente a que disfruten con el aprendizaje, a que busquen más cosas, a que indaguen, a que aprendan, y para eso solo hay un ambiente en clase posible y es ambiente de trabajo, ambiente de esfuerzo. Si los alumnos trabajan, inmediatamente deben ser recompensados con una frase muy sencilla: fulanito está trabajando muy bien, menganito le está haciendo estupendamente, este alumno tiene el cuaderno muy bien presentado, este alumno ya tiene las cosas, está haciendo cosas. Esto hace que el resto de compañeros, el resto de los chicos, se pongan en marcha, creen un ambiente agradable, un ambiente majo y se pongan todos a funcionar, porque todos quieren ser reconocidos como algo bueno. Esto es normal, la gente quiere que le digan: oye, lo estás haciendo muy bien, oye, estás trabajando muy bien. Uno de los problemas, o el problema primero que más preocupa a los profesores nuevos, es la cuestión de la autoridad, y es normal. Es normal porque la autoridad es uno de los asuntos más difíciles de manejar, al menos en los primeros años. Es verdad que con el tiempo la autoridad funciona suave, funciona por sí misma, y en todo caso siempre hay algún grupo a lo largo de los años que, a pesar de llevar 10, 15 años, lo que sea, te encuentras grupos especialmente problemáticos donde uno no se hace con la autoridad. Esto es normal. Hay que tener en cuenta también que el profesor no es Gary Cooper, que está ahí solo ante el peligro, sino que trabaja con un conjunto de personas. Y estas personas son otros compañeros, jefatura de estudios, tutores, y evidentemente estos son los profesionales que saben hacerlo. También están los padres, que no siempre son colaboradores, pero en muchos casos sí que nos van a ayudar bastante. Y luego tenemos también chicos en el aula que a veces
crean problemas, pero en otros casos también nos encontramos con alumnos que son capaces de facilitar y ayudar la tarea del profesor. Por tanto, con todos estos ingredientes sí que podemos decir que la autoridad es muy complicada, al principio es una gran preocupación, pero se puede hacer. Hay técnicas para lograr que la autoridad del profesor o que haya autoridad en clase y por tanto las tareas se vayan cumpliendo. Lo que sí que es claro, y aquí todo el mundo está de acuerdo, es si en una clase no hay autoridad, si en una clase no hay orden, no va a haber aprendizaje. Es imposible. Estas clases donde hay un cachondeo, donde los chicos están grabando con el móvil, donde se tiran papeles, donde los muchachos se levantan cuando les da la gana, cuando el profesor está todo el rato gritando, intentando que les hagan caso, intentando poner orden, estas clases son absolutamente caóticas. En estas clases se trabaja muy mal y los mismos chicos con el tiempo acaban exigiendo que haya más autoridad y haya más orden. Los mismos chicos lo piden. A veces ellos, que son los que están creando el desorden y el caos, son los que piden que haya orden y que haya cierta autoridad por parte del profesor. Por tanto, es ineludible que tiene que haber por lo menos un mínimo de autoridad, un mínimo de orden en clase para que se puedan transmitir los conocimientos, actitudes y valores. Si no existe esto, es muy difícil transmitir nada. Lo único que crearemos es desasosiego o una hora de relax para los chicos, donde estarán, en fin, como les dé la gana, haciendo el gamberro, en el fondo distorsionando también la relación docente de los demás compañeros cuando entren en ese aula, porque no hay que olvidar que cuando uno ha dado clase o cuando el profesor anterior ha dado clase y ha sido un absoluto desastre y los chavales, en fin, han estado haciendo lo que les ha dado la gana, evidentemente la siguiente hora te toca poner orden y eso requiere un esfuerzo extraordinario, muy distinto a si en la hora anterior han estado trabajando a gusto, a buen ritmo, no relajados, pero tampoco con una tensión absoluta. Bueno, entonces se puede trabajar bastante mejor. También es verdad que si en la clase anterior han tenido una tensión desmedida, porque han tenido un examen, están muy concentrados y están realmente agotados, bueno, lógicamente lo que nos va a traer a la siguiente clase va a ser alumnos cansados, con ganas de descansar. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. No damos clase solos, damos clase con otros compañeros. Hay un compañero delante y hay un compañero que va a dar clase detrás, después de tu hora de clase. Al menos en secundaria. Yo estoy hablando para profesores fundamentalmente de secundaria. No se puede dejar para mañana el conflicto, el desencuentro, el problema que genera algún alumno en algún momento en el aula, en el día de hoy. No podemos dejarlo. Tenemos que resolverlo en ese momento. No solo por ese alumno, sino también por el resto de alumnos. Esto no significa que tengamos ya que castigar o que tengamos ya que imponer nuestras normas. Significa simplemente que tenemos que tomar decisiones rápidas para dejar claro que es muy importante que vean que tú eres el que tiene el control en el aula. Hay que sacar al alumno disruptivo, hay que mandar callar a los alumnos, hay que intervenir acercándose a los alumnos y pidiéndoles quizás personalmente que mantengan una actitud diferente. No es necesario amenazar, no es necesario estar presionando constantemente a los alumnos, pero sí es importante a veces con una sola mirada mantener el silencio en el aula. Bueno, esto es algo también fundamental. La autoridad se hace y se ejerce a distancia. No se ejerce hablando y pegándose a los chicos. A veces para calmar un aula que está muy alterada basta con quedarse en silencio y mirar. Ellos se dan cuenta de la actitud, ven al profesor serio mirando y ellos ya poco a poco se van tranquilizando. A veces basta con señalar, ¡pum!, usted... Y el alumno ya sabe que se tiene que achantar, sacar el cuaderno, sacar el estuche. No es necesario hablar mucho para que las cosas funcionen en un aula. Los profesores que están siempre gritando a los alumnos y llamando la atención permanentemente a los alumnos, en el fondo han perdido una parte de la autoridad. Lo normal en una clase es que uno no llame la atención nunca a los alumnos. Si hay que llamarlo, se hace. Y siempre, y este es el consejo de hoy, con el mínimo de palabras. Basta una mirada para que muchos alumnos se den cuenta de que tienen que dejar de hablar. Basta que el profesor deje de hablar y mire
para que los alumnos se den cuenta. No hay ni que decir el nombre del alumno. Este es el primer nivel para llamar la atención a alguien, simplemente quedarte callado mirando. Se dan cuenta de que están molestando y se callan. Segundo nivel. El segundo nivel es ya decir el nombre. Fulanito, haga usted el favor de callar. Fulanito, ¿sucede algo? No, 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 no. Bien, pues en silencio, por favor. ¿De acuerdo? Es decir, este es el esquema. En otros casos el alumno dirá, es que me pasa algo tal. Bueno, hay que ser razonable. Puede que haya un problema que tenga ese alumno para estar atendiendo y entonces hay que resolverlo en el momento. En fin, el profesor es el que tiene que calibrar en cada momento qué es lo que está sucediendo. Pero el ideal es que el profesor intervenga y hable lo menos posible para poner autoridad en el aula. ¿Por qué? Pues hay una razón, y es que si el profesor llama la atención e interrumpe la clase, muchos alumnos van a interrumpir permanentemente la clase llamando la atención. ¿Por qué? Porque ellos, lógicamente, prefieren estar divertidos viendo cómo el profesor se cabrea que no estar en clase trabajando. ¿Qué sucede cuando, a pesar de eso, el grupo no se calla? Cuando estás perdiendo la autoridad, es decir, has mandado callar a un chico y este chico no se calla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces sí, para la clase. Hay que detener la clase. Y en este momento dirigirse al alumno, a los alumnos que están creando el problema. Y dirigirse de manera que ellos atiendan y escuchen perfectamente y te escuchen perfectamente lo que les tienes que decir. Quizás en ese momento prefieres no interrumpir. Muy bien, entonces hay una fórmula. Después de clase quiero hablar con usted, usted y usted. Puede ser suficiente. A veces el miedo a encontrarse solos ante el profesor y hablar de otra manera en otro ámbito, pues bueno, ellos se pueden sentir un tanto alterados. Si viéramos que el alumno aún así no funciona, no es suficiente, no se lo toma en serio, déjale fuera de clase, vigilado por supuesto, para que se calme, para que piense lo que está haciendo. Y usted, profesor, regresa al aula. A veces no es fácil porque no hay un aula de castigo, o no hay un aula de expulsión, o no hay un profesor de guardia que esté a mano que te pueda echar una mano. Esto hay que contar también un poco con los recursos. A veces simplemente se le deja fuera del aula, a la vista, mientras tú continúas dando la clase. Esto, lo más probable es que la clase se haya calmado. Si este alumno continúa interrumpiendo y vuelve a entrar y vuelve a molestar y vuelve a estar, evidentemente hay que reconducirlo a un aula, a un espacio superior, a un ámbito superior como es jefatura de estudios. Lo que es importante es no perder la calma, no perder la calma y no perder los papeles. En ningún momento hay que perder los papeles ni la tranquilidad. El que tiene autoridad sabe lo que tiene que hacer y hay que estar mostrando permanentemente que se tiene la situación bajo control. Dando todas estas medidas y no funcionan, bien, hay que llamar la atención a toda la clase. Por favor, ¿me atendéis un momento? Vamos a ver, aquí hay gente que está hablando y no estáis funcionando. ¿Qué pasa? Y ellos mismos tienen que dar una razón de qué está sucediendo. Es que estamos cansados, es que no queremos trabajar, es que tal. Y ahí se puede negociar. Mira, vamos a trabajar los próximos 10 minutos y os prometo que los últimos 3 minutos de clase vamos a descansar, ¿de acuerdo? Pero ahora hay que trabajar. Es decir, hay que proponer siempre una atmósfera de trabajo. Y desde luego, para no perder la autoridad, el profesor es siempre el que controla el clima y el ritmo de trabajo en el aula. No es fácil, desde luego que no es fácil, pero se puede hacer, se puede hacer. Requiere evidentemente un oficio y cada uno hacerlo desde la forma que tiene, pero lógicamente este es un tema que hay que manejar. Si no se maneja bien la autoridad, va a haber muchos problemas, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.